este, eh, tuve alguien de estos buenos hackers, pues intentó sacar dinero y pagar algo clonando mi tarjeta de crédito. No me pregunten cómo lo hizo, pero lo intentó. Con todo éxito, en verdad, llegó a hacer una compra. A mí me avisó mi banco y entonces, bueno, hice el reclamo y todo, pero me pidieron que haga una denuncia y la tenía que hacer ese día y irme a una comisaría a hacer esa denuncia hacía que ya no pudiera estar con ustedes a la hora que debía estar. Me disculpo por eso, le tuve que pasarle la voz a Valentina y decirle que tenía una emergencia, pero eso había sido, entonces, nada, otra vez, perdónenme, yo sé que debía estar con ustedes, pero fue algo de fuerza mayor, era una denuncia que además tenía que hacer para poder hacer el reclamo respectivo, y y nada, por eso tendremos, si no me equivoco, una clase el día lunes para recuperar la que perdimos. Gracias, Andrea, muchas gracias. Este, pero sí, pues uno se siente un poco mal, pero yo no suelo hacer esto con mis clases, soy muy responsable con mis clases y con el tiempo que les dedico a ustedes. Y, bueno, tuvo que pasar. Agradezco mucho la comprensión y siento que pues tenían que tener una explicación de por qué su profesor no estuvo en la clase cuando debía estar. Dicho eso, entremos al tema que nos toca, gestión de almacenes de inventario. Ahora vamos a ver conceptos de la administración de un almacén. Antes de seguir, solo una pequeña duda. ¿Les quedó alguna pregunta pendiente de la clase pasada que quieran hacer o seguimos con el tema? Es ahora el momento. ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, confírmenme que se ve también, que se está viendo. Y ya. Entonces, vamos con el tema. ¿Ok? Administración de un almacén. Y siempre empezamos por algunos conceptos y los objetivos de la administración de almacenes. La administración de almacenes tiene como finalidad mejorar la eficiencia y optimizar los recursos para garantizar un flujo de productos adecuado dentro de la cadena de suministro. Y acá detengámonos un poco. Si un almacén es donde guardo las cosas, donde las cosas quedan guardadas, ¿cómo garantizan un flujo? Ah, sonaría un poco contradictorio, pero en verdad no lo es. Yo guardo las cosas en el almacén para poderlas tener disponibles en el momento que las necesito. Y por eso hay que tener eficiencia para guardar la cantidad correcta de productos que debería tener en el almacén, para poder atender siempre el siguiente eslabón de la cadena de suministro. ¿Ok? Entonces, cuando los almacenes son eficientes, cuando funcionan bien, funcionan muy, muy bien en una cadena de suministro si son importantes para la cadena de suministro y, como les dije alguna vez la clase pasada, en vez de generar un costo, le dan un valor a los productos de la empresa y a los servicios de la empresa. ¿Ok? Siempre que sea eficiente. Entre los objetivos se encuentran, uno, reducir costos operativos. ¿Qué significa? Minimizar gastos en almacenamiento y manejo de mercadería, o sea, hacer el manejo más eficiente. Reducir desperdicios y deterioro de productos. ¿Cómo hago para reducir desperdicios y deterioro de productos? Lo primero, suena simple, no siempre es tan fácil. Cumplir con la rotación de productos. ¿Ok? Cuando yo tengo productos, tengo que saber cuál de los productos que tengo me toca despachar primero y cuál me toca despachar después. ¿Ok? Si yo hago bien la rotación de productos, voy a reducir desperdicios y deterioro. ¿Ok? Y optimizar el uso de recursos humanos y tecnológicos. ¿Cómo optimizar el uso de recursos humanos? Hay que tener las personas, la cantidad de personas adecuadas en el almacén y las personas adecuadas en el almacén. ¿Ok? Y yo no digo que alguien sin experiencia no pueda trabajar en un almacén. Sí podría, estaría bien, no le veo nada malo, pero no todos los que trabajan en un almacén pueden ser operarios sin experiencia. ¿Ok? Este, hay
dos áreas en las que uno escucha mucho oye, pero si tú conoces a alguien en la empresa, dile que le des trabajo a mi sobrino o a mi hijo, aunque sea en el almacén. Te dicen, aunque sea en el almacén, y la otra área que siempre te dicen, aunque sea de vendedor. Y la verdad es que, tanto para trabajar en un almacén como para trabajar de vendedor, necesitas ciertas habilidades y tener experiencia. Entonces, claro, si alguien va sin experiencia a trabajar en un almacén, podría trabajar, sí, pero rodeado de gente que tenga experiencia, de gente que sepa cómo funciona un almacén, de gente que sepa cómo funciona la rotación de productos, de gente que conozca los productos que tienen en el almacén, que sepa dónde debe guardar cada producto, que sepa y que entienda que hay lugares que tienen dentro del almacén que tienen temperatura controlada o humedad relativa controlada, o que hay productos que se les llaman productos peligrosos y que tienen que estar en cierto lugar, y que conozcan también el manejo del almacén, por dónde entra, por dónde sale, cómo hacer un picking, cómo hacer un despacho. ¿Ok? Entonces hay que optimizar el recurso humano, saber cuántos y saber qué personas. Si yo lleno un almacén de gente inexperta, pobrecito, el jefe del almacén, ¿verdad? Se va a volver loco. Tiene que tener gente que sepa cómo es el movimiento de un almacén. Y los recursos tecnológicos también hay que optimizarlos. Mientras más tecnología tenga el almacén mejor y va a funcionar mejor. Pero siempre hay que evaluar el costo-beneficio. ¿Cuánto me cuesta invertir en alguna tecnología y cuál es el beneficio que me va a dar? ¿Okay? En la medida en que van creciendo las empresas y van creciendo sus almacenes, porque su volumen de trabajo crece, es bueno ir pensando siempre en evolucionar la tecnología. ¿Ok? Entonces, un almacén bien administrado, ¿ok? Minimiza los gastos innecesarios, como costos de almacenamiento excesivo, por ejemplo, como la pérdida de mercadería, o sea, un almacén bien administrado no se le pierden los productos. Y entiéndase con que se le pierdan no como que me robaron o mi sistema dice que hay algo y no lo hay, nunca lo encontré. Se les pierden porque en el momento que lo tienen que despachar no saben dónde está. Después lo encuentran, pero ya no importa, ¿no? Y minimiza también tiempos improductivos en el proceso logístico. En la clase pasada, yo sé que he pasado bastantes días de la clase pasada, pero les contaba del caso de un almacén en el que yo trabajé, que tenían que los operarios caminar hasta una oficina para sacar la guía que se imprimía en una sola impresora, hasta que pusimos las guías electrónicas que se podían imprimir en cualquier parte. Eso es evitar tiempos improductivos en el proceso logístico. ¿Okay? ¿Qué más objetivos tenemos dentro de la administración de almacenes? Maximizar el uso del espacio, implementar sistemas de almacenamiento eficientes, usar racks o estanterías u otros sistemas para mejorar la capacidad del almacenamiento y aplicar técnicas como cross-docking y almacenamiento de altura. El almacenamiento de altura, pues saben lo que es. El cross-docking es eh, una especie de centro de distribución. ¿Qué hace el cross-docking? Es el centro es tal que recibe a la vez, tiene la capacidad de recibir en un mismo momento varios proveedores con distintos productos y esos productos que recibe, juntarlos en los pedidos que necesita y despacharlos. ¿Okay? Eso hace un cross-docking, ese proceso que les he contado lo hace muy rápido. Almacena muy poco, pide lo que necesita, lo convierte en pedidos y lo saca. ¿No? Hay almacenes que dicen tener un área de cross-docking, entre comillas. Cross-docking no es un área, pero si quieren esa área de cross-docking es el área del picking y la preparación de pedidos. Solo que acá hay centros de cross-docking que hacen esta preparación o este picking, esta preparación de pedidos muy rápido, y este picking en verdad no es picar de su almacén, sino es recibir de los proveedores para armarlo rápidamente y poderlo despachar. ¿Okay? Eso es el cross-docking. Aseguramiento del flujo eficiente de productos. Como les decía, si bien en un almacén nosotros guardamos productos, lo que debemos asegurar es que haya un flujo eficiente. Yo los guardo para poderlos tener disponibles en el momento que necesito. Si no tengo almacén, tengo que hacer todo justo a tiempo. O sea, justo me llega para poder usarlo. Y eso es muy complicado. ¿Okay?
Entonces, asegurar el flujo eficiente de productos, que quiere decir controlar y reducir los tiempos de espera en la operación, agilizar la recepción, agilizar el almacenamiento, agilizar el despacho de mercadería. Ya en la clase pasada, en el pequeño ejercicio que hicimos, pensábamos en opciones para agilizar el despacho y agilizar la recepción, ¿no? E implementación de tecnologías como el RFID que vimos la clase pasada o el código de barras para mejorar la trazabilidad. ¿Okay? Entonces, lo que queremos hacer es maximizar el uso del espacio, que es implementar estrategias de almacenamiento eficientes, como racks verticales, minimizar los pasillos, o sea, los pasillos que sean los necesarios, y almacenamiento basado en la rotación de productos. Eso también va a permitir aprovechar al máximo el espacio disponible. Eso también habíamos algo conversado en la clase pasada. Y también hay que asegurar un flujo eficiente de productos. ¿Okay? Acuérdense que la correcta administración de un almacén implica una adecuada recepción, adecuado almacenamiento y adecuado despacho de mercadería, siempre garantizando que los productos estén disponibles en el momento adecuado y en las condiciones óptimas, porque para eso está un almacén. ¿Okay? ¿Qué procesos vemos en la gestión de un almacén? Antes de ver los procesos en la gestión del almacén, hasta ahorita vamos bien, ¿no? Está todo claro. Quizás estoy hablando muy rápido, no sé, ustedes me dirán, ¿tienen alguna consulta o vamos bien hasta ahora? ¿Todo bien? Perfecto. Que los dos dedos que he visto arriba creo que son de mi coordinadora, pero voy a pensar que todo bien. Andrea, me pone una consulta, profesor, con respecto a la aplicación de picking, de los pedidos salidos del almacén. ¿Sería conveniente utilizar un app para poder ver, por ejemplo, el nombre del producto, código del producto, cuántos lotes debe salir según indicado el pedido realizado por parte del proveedor, además de la fecha de recojo para acelerar el proceso? Hay sistemas que lo tienen. De hecho, hay ERPs que, como les contaba, no es que sea un sistema de almacenes, pero tiene un módulo de almacenes, que esto te lo da, que cuando tienes el pedido, te sugiere qué lote deberías sacar, esto lo hace de acuerdo a las fechas de vencimiento, y te dice, o sea, te dice qué lotes debes sacar para preparar su pedido. Y los WMS, los sistemas de manejo de almacenes, no necesariamente funcionan con aplicaciones, pero son sistemas muy fáciles de usar en una laptop dentro del almacén, donde te pueden decir exactamente el lote que tienes que sacar y dónde está ese lote para que puedas ir a buscar y poder armar el pedido. Y sí hay algunas opciones dentro de estos WMS que además te permiten programar de alguna manera los picks. Eso sí, sí lo puedes encontrar en la tecnología que existe para almacenes. Eh, por ejemplo, el SAP es un ERP y tiene el módulo de almacenes. Yo he trabajado con el SAP con el módulo de almacenes mucho tiempo hasta que puse un WMS para que nos apoye. El módulo de almacén es bastante completo, pero está pensado, como les contaba en la clase pasada, más en la contabilidad, en cómo manejar toda la empresa. El módulo de almacenes no es un módulo que te permita eh, eficientemente manejar un almacén. Lo que sí hace es que tengas orden en los movimientos, en las salidas, en las entradas, que no cometas, te exige que no cometas errores. Y hablando de eso, siempre es bueno, no sé si le dije la clase pasada, cuando ustedes trabajan en un ERP y por error colocan una entrada en un código, no se les ocurra hacer una salida y decir no pasó nada acá, porque el ERP cada movimiento lo toma de una manera distinta. Ya en la próxima clase vamos a ver cómo toma el ERP esos movimientos. Cómo toman los sistemas esos movimientos, los sistemas de costeo. Entonces, cuando se equivocan en algún movimiento, lo mejor es avisar a la contabilidad para anular el movimiento. ¿Ok? Pero no es lo mismo si hice un ingreso por error en un código que no debía hacerlo, hacer una salida y así se compensa. No es lo mismo, siempre pasa algo ahí con la parte de costos. ¿Ok? Espero haberte respondido, Andrea, y perdónenme, creo que me fui un poco más allá de la pregunta. ¿No? Eh, no, de nada, Andrea, gracias a ti. Entonces, continúo. El proceso de la gestión de almacenes.
¿Ok? El adecuado funcionamiento de un almacén depende de la correcta ejecución de los procesos que garantizan la eficiencia en el flujo de mercadería. Entonces, estos procesos incluyen el primero, la recepción de mercadería, ¿ok? ¿Y qué hacemos en la recepción de la mercadería? No es que llega el proveedor y le digo, baja, deja acá y ya te puedes ir. No es así. Llega el proveedor, baja la mercadería o te la pone uno, y el almacenero lo que tiene que verificar, lo primero que verifica es cantidades. ¿Y con qué verifica cantidades? Con la guía que le están dando, que dice la cantidad que le están entregando, versus lo que tiene físicamente. Tiene que verificar cuánto es lo que esperaba recibir, porque si es un ingreso de un proveedor y es una compra, tiene que tener a la mano la orden de compra para ver cuánto iba a recibir en esa entrega. Si es una entrega de producción, tiene que ver además que la orden de producción diga lo que iba a recibir. ¿Ok? Entonces verifica cantidades. ¿Ok? Y verifica condiciones de los productos. Profesor, pero ¿cómo condiciones si el almacenero no es control de calidad? El control de calidad lo puede revisar después. Sí, el control de calidad como control de calidad lo va a revisar después, y va a hacer un muestreo, qué sé yo. Pero ¿qué condiciones revisa el almacenero? Si yo estoy recibiendo cajas, que las cajas estén en buen estado, que no estén golpeadas. Si estoy recibiendo algo que tenga que tener una temperatura controlada, o sea, que tiene que guardar una cadena de frío, ir con su termómetro y revisar que esté en la temperatura adecuada. Ese tipo de revisión sí la hace el almacenero cuando recibe, porque cuando firma la guía está aceptando que lo que dice la guía ha llegado y como debe llegar. ¿Ok? ¿Qué otras cosas tiene que verificar? Que los documentos que deban acompañar a los productos también estén viniendo. ¿Ok? Y hay productos que tienen que venir con su hoja de seguridad, tiene que venir una guía, con todo lo que tenga que venir los productos, los tienen que tener. A veces vienen con un certificado de calidad, etcétera. ¿Ok? Entonces tiene que verificar que llegue con todo eso. Parte de la recepción es el registro en el sistema del inventario. Si voy a registrar en un ERP, tengo que registrar la entrada. Y para registrar la entrada, pues busco en el ERP la orden de compra o la orden de producción y registro la entrada. Eso es parte de la recepción. ¿Ok? Eso también es parte de la recepción de los productos. ¿Y qué más? Asigno la ubicación según la clasificación, según la demanda del producto. Hay almacenes que cuando ingresa producto ya tienen un espacio cerca a la puerta de ingreso para guardarlo como de primera, como el primer lugar donde lo voy a poner, como para guardar rápidamente. Pero después ya tienen que asignar dónde en el almacén va a estar, según su clasificación o su importancia, según la demanda del producto. Conversábamos la clase pasada, alguien me da el ejemplo que ponían lo que sabían que iba a salir antes y el lote que iba a salir antes más a la mano y lo demás arriba. Entonces, de esa manera asignas la ubicación a lo que estás recibiendo. Tienes que saber dónde lo vas a guardar. ¿Ok? Ese es el proceso de recepción de mercadería. ¿Ok? Entonces, la recepción de mercadería incluye la verificación de documentos, una inspección de calidad, la que puede hacer el almacén, el registro de entrada de productos. ¿Ok? Hay que aplicar, perdón, ciertos controles para evitar los errores en el ingreso de la mercadería. Hay sistemas como el SAP que suelen ayudarte a evitar esos errores. ¿Ok? Pero no siempre. ¿No? Y sí se puede usar tecnologías como códigos de barra o RFID para agilizar el proceso también. ¿Ok? ¿Qué otros procesos clave tengo en la gestión de almacenes? Bueno, si ya hice mi recepción, lo siguiente que tengo que hacer es el almacenamiento y la ubicación. Tengo que guardar mis productos. Los tengo que poner en algún lado. Les tengo que asignar un lugar para guardarlos. ¿Ok? Eso es el almacenamiento y la ubicación. Defino estrategias de almacenamiento. Las estrategias, ¿cuáles son? FIFO, LIFO, ABC. FIFO es first in, first out, primero en entrar, primero en salir, y LIFO es last in, first out, primero en salir, primero en entrar, último en entrar, primero en salir. El FIFO también es llamado PEPS, el LIFO también es llamado WEPS, último en entrar, primero en salir. ABC es, como les contaba en la clase pasada, el dividir o clasificar los productos según su importancia.
¿ok? Siendo los productos A solo el 20% de todos mis SKU. ¿Ok? ¿Qué otras estrategias de almacenamiento hay? Existe el FIFO, como les digo, es first in, first out, primero en entrar y primero en salir. Y existe el FEFO. FEFO es el primero que expira, es el primero en salir. Significa first expire, first out. ¿Ok? Es muy parecido al FIFO, pero no es lo mismo. Eso es algo que vamos a ver en las próximas clases, en la cuarta, si no me equivoco. ¿Ok? Podemos usar uso de tecnología para la localización rápida de los productos. Ahí entra el WMS, eso nos ayuda mucho en eso. Y siempre hay que tener pues un mantenimiento y orden dentro del almacén para evitar pérdidas y evitar errores. ¿Ok? Mientras más ordenado esté nuestro almacén, va a ser mucho más fácil trabajar. ¿Ok? Y a veces creemos que lo mejor es tenerlo desordenado o creemos que no nos queda otra más que tenerlo desordenado. ¿Ok? Y no es así. Mientras más orden tengamos en un almacén, pues mejor nos va a ir. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de almacenamiento y ubicación, es o consiste en la correcta asignación de espacios para cada producto. ¿Ok? Aplicando estrategias como ABC, como PIFO, como LIFO, como FEFO, dependiendo de las necesidades operativas de cada almacén. ¿Ok? Y hay algo más que sí les debo decir acerca del almacenamiento: tengan una correcta señalización y codificación del almacén. Del almacén. Si yo tengo varios racks, es bueno que cada rack tenga un nombre. Hoy este es el rack A, el rack B, el rack C, etcétera. ¿Ok? Si tengo zonas de señalización para saber qué zona es cuál. ¿Ok? Señalizar y codificar el almacén va a facilitar mucho la localización rápida y eficiente de los productos. ¿Ok? ¿Y qué otro proceso clave tengo? Bueno, ya almacené, ahora que me falta, preparar los pedidos y despachar. Selección eficiente de productos según criterios de rotación y de demanda, el embalaje y el etiquetado adecuado para su envío y la coordinación con transporte para una entrega óptima. ¿Ok? La preparación de pedidos es la recolección de productos, que debe seguir un modelo eficiente para minimizar los tiempos de búsqueda y errores de pedidos. ¿Ok? Ahora, antes de ir a la parte de gestión de espacios, aquí les pregunto, ¿alguna consulta? ¿Alguien que quiera aportar algo, contarnos algo? ¿Está todo claro hasta ahora? Ustedes me dirán. ¿Todo bien? Sí, gracias, Irma, muchas gracias. Sí, chicos, perfecto, perfecto. Muchas gracias, Andrea, también. María me dice, ¿puede volver a explicar? Sí puedo volver a explicar, María, si me dices más o menos desde dónde. ¿Desde el comienzo o esta hoja? ¿Te refieres a esta parte? Ayúdame un poco para saber de qué te perdiste. Desde el comienzo. Ok, desde el comienzo. Ya, lo voy a hacer, pero bastante rapidito. Ok, desde el comienzo. A ver. No ha sido mucho. Tenemos los objetivos de la administración del almacén y siempre el objetivo es mejorar la eficiencia para tener los recursos disponibles para la cadena de suministro. ¿Ok? Un almacén está para eso, para que siempre haya producto disponible. ¿Ok? ¿Qué debe hacer el almacén? ¿Cuál debe ser su objetivo? Lo primero es reducir costos. Cuando un almacén reduce costos, lo que hace es convertirse en un eslabón que da valor y no un eslabón que cuesta. ¿Ok? Eso es básicamente reducir los costos. ¿Ok? ¿Qué otro objetivo tenemos? Maximizar el uso del espacio. Ya lo veíamos en el ejemplo de la clase pasada, en el ejemplo que teníamos de esta empresa que tenía todo desordenado. Hay que maximizar el uso del espacio, como almacenando hacia arriba, por ejemplo, y aplicando algunas técnicas. Una es, por ejemplo, tener un almacén de cross-docking y el almacenamiento en altura. ¿Ok? Y otro objetivo es asegurar el flujo eficiente de productos. Tenemos que ser eficientes. Eficiente significa desde me piden una cosa y esa cosa es la que tengo que entregar y no otra,
además de controlar y reducir tiempos de espera, agilizar la recepción, el almacenamiento y el despacho. Y si se puede implementar tecnología, eso nos va a ayudar mucho. ¿Ok? Veíamos también los procesos en la gestión de almacenes. Un almacén básicamente recibe, guarda y despacha. ¿Ok? Básicamente son tres esos procesos clave. Recibir, guardar y despachar. Hay otros, un almacén hace control y por lo tanto hace inventarios, pero la razón de existir del almacén es recibir, guardar, despachar. ¿Ok? La recepción no solo es, me llegaron productos y veo dónde los meto. Tengo que revisar lo que me llega, revisar documentación, revisar en qué condiciones me están llegando los productos, registrarlos en mi sistema de inventario y asignarles una ubicación para que sean almacenados. Almacenar ya es decir, oye, en esta ubicación, llevarlos a la ubicación, definir una estrategia de almacenamiento. Si yo trabajo rotando los productos como que el primero que entra es el primero que sale, entonces debo almacenar el producto de manera tal que me permita hacer eso. Que el primero que tenga que salir, que tenga a la mano, sea el primero que había entrado. ¿Ok? Utilizar tecnologías para la localización rápida de productos. Para eso sirven los WMS, los Warehouse Management Systems, los sistemas de manejo de almacenes. ¿Ok? Y siempre mantener un orden dentro, hacer un mantenimiento. El mantenimiento del orden dentro del almacén te va a servir mucho para evitar pérdidas, para que no estés con no sé dónde puse el producto y etcétera. ¿Ok? Todo eso es la parte de almacenamiento. Y la tercera parte es, bueno, tengo que despachar, entonces tengo que preparar mis pedidos. Debo hacer una selección eficiente de productos según criterios de rotación, saber qué lote tengo que despachar para despachar, embalar y etiquetar los pedidos según como me pidan los clientes. Eso es la preparación del pedido. Y luego coordinar con el transporte para su entrega óptima. O sea, es que tengo que saber qué tipo de vehículo necesito para poder llevar mis productos y para que los productos lleguen a mis clientes o al centro de distribución donde los quiera llevar. ¿Ok? Eso es la preparación y despacho de productos. ¿Ok? Luego, ahora sí, creo que ahora sí ya puedo continuar, ¿no? Espero que esta explicación rápida haya sido un poquito mejor. Me ponen acá, a ver, perdónenme, déjenme poder leerlo. Mapi me pone fijar las fechas de los productos y tiempo de vida de cada producto. Eso sí lo puedes llevar, es una manera de controlarlos, saber cuánto te dura cada producto. Pero hay sistemas que cuando tú ingresas el producto, ingresas su fecha de vencimiento y entonces puedes saber qué producto puedes sacar, qué no y cuánto falta para que venza cada producto, Mapi. Andrea me pone una consulta, profesor. ¿También aplica las tecnologías de la inteligencia artificial para verificar, por ejemplo, si el producto que está transportando en distribución cumple con el peso establecido que cabe en el camión de carga, ya que la empresa, por ejemplo, de industria alimenticia, transporta en cajas los paquetes de galletas? Dicho proceso se lee en una máquina de lectores QR y en la pantalla contenga detalles del producto indicando el peso de la caja. Sí, no necesitas inteligencia artificial, la inteligencia artificial te va a ayudar mucho, pero de hecho ya hay sistemas que hacen eso. En el QR o en el código de barras o en el código RFID o en el tag RFID, tú puedes poner esa información, cuánto está pesando cada caja. A pesar de que a lo mejor lo vendes por unidades, sí puedes saber el peso. En el caso particular de productos de alimentos, si se dan cuenta, en un paquete de galletas siempre dice cuánto peso viene. Entonces, el dato del peso de un paquete sí es de uso de las empresas. Y sí puedes programar esto para saber cuánto peso le estás poniendo a un vehículo. En el caso particular de galletas, créeme que el volumen es más grande que el peso. Y para despachar vas a necesitar más bien saber cuál es el volumen que vas a despachar antes que el peso. Pero para otros productos, el peso sí es más importante. Yo trabajaba con sacos. Los sacos eran de más o menos 20, algunos de 25 kilos. Entonces, ahí sí importaba mucho el peso, más que el volumen. El volumen no era tanto problema, o de hecho,
iba ahí con el peso, pero lo importante era saber cuánto peso estábamos cargando en los vehículos para saber además cómo cargar, porque en el caso del peso, si uno va a cargar en un tráiler y no va a cargar las 30 toneladas del tráiler, sino solo 20 o 25, tienes que saber distribuir bien el peso dentro de ese tráiler. ¿Okay? Pero sí, Andrea, sí puedes usar la tecnología. Y hay tecnologías que basadas en un poquito en inteligencia artificial, pero no necesitas la inteligencia artificial, porque puedes usar tecnologías que utilicen los datos que tienes de una manera no necesariamente generativa, para verificar. Puedes utilizar la inteligencia artificial, sí, para darle los datos, tener una aplicación o tener una manera de darle los datos y que te diga qué vehículo necesitas. Ahí sí, ahí sí. Sí, profesor, yo entendí, muchas gracias. Sí, Ricardo, está bien, María, gracias a ti. ¿Qué costo debemos ponerle a cada compra, así sea galletas o más? Vamos a hablar de los costos la próxima clase, ¿ok? La próxima clase. Pero, lo que debes saber es que cada artículo entra al almacén como un costo. Lo que vamos a ver es qué pasa con esos costos dentro del almacén, cómo se costea en el almacén. Eso es lo que vamos a hacer lo que vamos a ver la clase pasada, la clase siguiente, perdón. Pero cada producto ya viene con un costo. Si es de producción, viene con el costo, cada lote viene con el costo que trae la orden de producción. Y si es de una orden de compra, viene con el costo de la orden de compra. ¿Ok? Entra al almacén con un costo. Lo que pasa a la hora de entrar, ya es otra cosa. ¿Ok? ¿Cuál es el peso de cada compra? Depende de lo que se compra, María, pero cuando tú compras, tú puedes comprar unidades y estas unidades pueden tener un peso o puedes comprar con peso. ¿Ok? Es como ir a comprar a una tienda y pides 1 kilo de azúcar, estás comprando por peso, ¿ok? De esa misma manera, las empresas compran y pueden comprar de un insumo 10 toneladas, 20 toneladas, lo compran en peso, pero siempre viene empacado en unidades. Y en los almacenes y en cada código tú tienes cuál es la unidad y cuánto pesa, ¿ok? Eso es el peso. No es que cada compra tenga algún peso específico, sino que las unidades que compras y que almacenas tienen un volumen y tienen un peso. ¿Ok? Suelen tener un peso. Salvo, no sé, pues algunas industrias que el peso no les importe, pero en verdad suelen tener un peso. Cuando hablamos de galletas, como le digo, los paquetes de galletas, los paquetes de papitas, los paquetes de cualquiera de estas cosas, siempre ven que tienen un peso neto. O sea, siempre tienen un dato de peso. ¿Ok? Ahora sí sigo explicando. Gracias, María. Gestión de espacios y layouts. Algo vimos la clase pasada, pero vamos a verlo un poquito más. Un almacén eficiente requiere una distribución adecuada de los espacios, ¿ok? Considerando tanto la física del lugar como los procesos internos. ¿A qué se refiere? Lo más bonito es tener un terreno donde yo puedo construir mi propio almacén y yo lo puedo diseñar como yo quiero. ¿Ok? Pero no siempre tenemos eso. A veces ya tenemos el lugar y el lugar te obliga a construir un almacén o a diseñar un almacén de cierta manera. ¿Ok? A eso se refiere con hacer, considerar la física del lugar, cómo es el lugar para poder hacer y cómo son mis procesos. ¿Ok? No siempre tener la entrada y la salida por la misma puerta es bueno. Yo diría que no lo es. Oye, pero si no me queda otra, si no te queda otra, tienes que considerar tu proceso interno de una manera tal que no te genere un problema. ¿Ok? Yo sí manejé un almacén que la puerta de entrada y la de salida era la misma, porque no nos quedaba de otra. Pero ahí tienes que tener un proceso interno o tienes que, mejor dicho, tener claro tu proceso interno para saber en qué momento recepcionas y en qué momento despachas. ¿Ok? Entonces hay que considerar estas cosas cuando queremos hacer un layout de nuestro almacén, cuando queremos diseñar nuestro almacén. ¿Ok? Métodos para optimizar la distribución de los productos. Bueno, primero diseñar el layout.
Y el diseño de layout tiene que estar basado en un análisis de demanda y frecuencias de uso, entre otras cosas, porque yo quiero saber y quiero decidir dónde pongo mis productos. ¿Ok? Implementar las zonas de almacenamiento diferenciadas, mercadería rápida, perecederos, alto valor. Hay varias maneras de diferenciar tus zonas de almacenamiento, eso lo vamos a ir viendo en las siguientes clases. Y en esta también. Y puedes usar un software para modelar distribuciones o simular flujos de trabajo. Ahí entra la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos sirve mucho para modelar distribuciones, para simular flujos, hasta para empezar a hacer cálculos y pronósticos de demanda mejores. La inteligencia artificial se está metiendo mucho en las labores de logística, no solo de almacén, y permite mucho planificar mejor. ¿Ok? Y ponemos a hacer un análisis de flujos y tiempos dentro del almacén, eso es importante. Saber analizar si voy por este camino, si voy por el otro, cuánto tiempo me toma. Cuando me pidan este pedido, ¿qué voy a hacer? Cuando recepcione, por dónde voy a ir y dónde voy a almacenar. Entonces podemos evaluar tiempos y desplazamientos de personal. Podemos identificar cuellos de botella en la operación, que es lo que más me demora. Yo les contaba otra vez que un cuello de botella que teníamos era la impresión de la guía. La impresión de la guía, que era lo menos importante, lo que debería ser más rápido, era un cuello de botella. Imprimirla y llevarla hasta la zona de despacho era un cuello de botella. ¿Ok? Implementar mejoras como un ruteo interno, como señalización. Eso hace que seamos más eficientes. ¿Ok? Hasta aquí, chicos, antes de pasar al ejercicio que tenemos, ¿alguna consulta? Yerly me dice, profe, dependiendo lo del almacén, trabajé, no se permite solo una puerta. Es que, como les digo, normalmente lo que deberías tener en el almacén es una puerta de ingreso diferente a una puerta de salida. Yo he trabajado en almacenes que todo entraba por el almacén de insumos, que era un almacén distinto al almacén de despacho. Entonces, en la misma empresa entrabas por una puerta y salías por otra. Y también he trabajado en un almacén de una distribuidora grande que por una cuestión física, porque este almacén tenía dos puertas distintas, pero una de las puertas lo que no tenía es un muelle donde pueda entrar un vehículo para poder ser cargado y descargado. Y como no tenía eso, entonces esa puerta no la usábamos. Es más, la clausuramos, incluso hicimos una sala de reuniones de ese lado y utilizamos la otra puerta que sí daba un muelle de carga y descarga para poder entrar y salir. Pero a la hora de hacer eso, lo que teníamos es los procesos internos muy claros para no tener un problema de cruce entre el ingreso y la salida, entre la recepción y el despacho. ¿Ok? Pero no es lo más recomendable. Lo más recomendable es que los productos entren por un lado y salgan por el otro. Es lo mejor. ¿Ok? Lo vamos a ver más adelante. María me dice, todo claro, esta es mi primera clase. Ah, María, mira, si no has estado en la clase pasada, que no es muy complicada, porque has visto yo cómo preparo mis clases, los conceptos los pongo ahí, los escribo y les trato de explicar un poco más sobre eso. Pero estoy seguro que la coordinadora les pasa los materiales, así que puedes tener el material, no creo que tengas ningún problema. Más bien, gracias María por decirme que todo está claro. Andrea me pone, también debe identificar, por ejemplo, si se detecta alguna merma o desmedro, ya que es necesario informarlo al personal de logística y distribución con el fin de evidenciar sin ningún ocultamiento. Hay que entender lo que es merma, pero sí puede pasar, por ejemplo, y les pongo el ejemplo de los almacenes en los que yo he estado. Nosotros trabajábamos con sacos. Si en la carga se abría un saco, lo separábamos, ya no podía entrar al almacén porque ya era un saco de producto que no se podía utilizar o que se tenía que revisar a ver si se podía cerrar y si el producto no sufría, así que lo teníamos que separar. Se informaba, pero ese saco no se iba a un cliente, ¿ok? Si es que pasaba eso en ese proceso antes de salir, ¿ok? Pero eso no es necesariamente, no es una merma, sino es un desperdicio, si quiere. ¿Ok? O una pérdida en ese momento, pero eso no es necesariamente una merma. ¿Qué pasaba si
todo lo cargábamos y a la hora de la descarga el transportista se le rompía un saco o algo, nos informaba, le informábamos al cliente, si teníamos tiempo le mandábamos otro, pero este saco que se había perdido después se lo cobrábamos al transportista, ¿ok? Pero otra vez eso no es una pérdida, es un daño de producto. Pero sí hay productos que merman, hay ciertos productos que sí pueden mermar. Y entiéndase la merma como, tengo mi producto acá, yo no le hice nada, pero si pesaba 1 kilo, después de mucho tiempo está pesando 990 gramos. ¿Me entienden? Por alguna razón empieza a mermar, pierde peso, son productos muy especiales. ¿Ah? Si es alcohol, el alcohol se puede, si abres un poco, se puede tener alguna merma. Hay productos que pueden tener merma con el tiempo del peso. Cuando hay esa merma, sí se calcula qué merma puede haber y sí se informa porque tiene que ser parte del proceso contable de la empresa. ¿Ok? Ok, Andreita. Y también, bueno, Andrea, ya que al momento de realizar informes en el área de contabilidad para elaboración de estados financieros, en este caso explicar en sus notas el por qué sucedió. Sí. En el caso de pérdidas, ya sea porque se rompe algo, ¿ok? Si se me rompe un saco en el almacén antes de despachar, ese saco va a ir de mi almacén de disponible al almacén de no disponible y por lo tanto el costo va a ser en el almacén y contabilidad y no tiene problema. Si tienes una pérdida en el despacho donde el producto ya no es tuyo, se lo estás cobrando a alguien más, tampoco va a tener un problema. Pero si son productos que merman, como les cuento que merman en el peso, los alcoholes, por ejemplo, quizá por ahí puedan tener alguna merma, si esa merma se calcula para que efectivamente en los estados financieros se sepa de que cuando tienes almacenado mucho tiempo puede haber una merma y eso se vea reflejado. ¿Ok? Eso, en esos casos que son muy particulares, sí la contabilidad con el almacén trabaja muy de la mano y saben hasta calcular las mermas de ciertos productos. María me pone, yo tengo discapacidad intelectual y tengo condición de retardo mental entre leve y moderado y soy paciente psiquiátrica y me ve la psicóloga. No te preocupes, yo sé que mis materiales no son tan complicados y sé que los vas a poder entender. Ok, María, pero si necesitas algo, si quieres saber algo más, puedes aprovechar en las clases para hacer preguntas. Y si por ahí de la primera clase te perdiste algo y quieres alguna pequeña explicación, lo puedes ver con la coordinadora, ella me puede pasar la voz para poderte ayudar en algo. ¿Ok? No te preocupes. Andrea, muchas gracias, profesor. Pedro me pone, profe, para realizar la toma de tiempos y movimientos del personal, ¿de qué forma se lo realizaría? Si una persona lo realizaría, ¿sería diferente para otra? ¿Hay alguna metodología a seguir? La ingeniería industrial te enseña algunas metodologías, pero no son tan complicadas. Ahora, no es una cuestión de qué tan rápido corre una persona o no, o de qué tan fuerte es una persona para cargar un saco rápido o no, sino depende mucho cuando ya el almacén está funcionando, de ver qué rutas se está tomando o qué rutas se toman dentro del almacén, ya sea el montacargas, ya sea la gente o los procesos mismos para ver dónde se pueden mejorar. No necesariamente tienes que tomar con cronómetro para ver si mejoras 1 segundo o 2, sino lo que tienes que ver es si se está haciendo de manera eficiente, si estás tomando las rutas más cortas o si estás yendo y viniendo demasiado. En el caso que yo les cuento de las guías, lo que pasaba es que tenía una persona yendo y viniendo a cada rato por cada guía y esperando a que una guía salga impresa. Entonces, cuando tomamos el tiempo, lo tomamos para saber la mejora, porque sabíamos que se podía mejorar eso. Cuando tú observas tu proceso, ahí te vas a dar cuenta qué procesos o qué caminos o qué rutas o qué cosas se pueden mejorar. Te vas a dar cuenta y ahí vas a empezar quizá a tomar algún tiempo. Pero ese tiempo no va a depender de la persona. La idea no es que la persona corra, sino que la persona lo haga de manera pausada o correcta para saber cuánto demora y después probar si otro camino o otra manera es mejor. Tiene que ver mucho con la observación, ¿ok? Y con las metas que uno se pone. Nosotros en esta distribuidora que les cuento que trabajamos con sacos, entrábamos a las 7:30 de la mañana y teníamos como meta, primero teníamos metas, entonces yo tenía un vehículo que salía 8:30, otro 9, hasta nos pusimos una meta. El primer vehículo va a salir entre las 8 y las 8:10. No debería pasar las 8:10 y si sale antes, mejor. Difícil que salga antes porque había que preparar muchas cosas y entraban los chicos 7:30.
Pero una vez que nos pusimos la meta y empezamos a empujar para eso, ahí nos dimos cuenta de qué cosas podíamos hacer para hacerlo mejor. Y las ideas salían de los mismos operarios, ¿ok? Porque cuando te pones una meta y cuando empiezas a medir, y como te digo, no es cuestión de ver quién es más rápido o no, simplemente empiezas a medir para ver qué cosas se pueden hacer mejor para poder salir antes. Incluso encontramos que podíamos mejorar procesos del día anterior que tenían que ver con el picking que hacíamos el día anterior y de a qué hora recibíamos los pedidos e incluso en algún momento cuando empezó a crecer abrimos un segundo turno para que haya gente que se quede un poco más de tiempo haciendo picking para que los vehículos salgan más rápido al día siguiente. ¿Ok? Entonces, no lo tomes, Pedro, todo como agarro un cronómetro y veo quién corre más rápido. No va por ese lado, pero sí va por observar cuáles son las rutas. Entonces, si ves que para un despacho tienes trabajadores que van y vienen a cada rato de la oficina hacia la zona de despacho y que tienen que volver a ir y que tienen que volver a venir y que vuelve a ir porque faltaba un documento y que se vuelve a ir y que cuando tienes eso, y cuando en verdad te fijas si eso pasa, te vas a dar cuenta y lo puedes arreglar. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces normalizamos lo que no está bien pensando en sí, pues, ¿no? O sea, así es. O es que toma tiempo, le buscamos excusas. Es que toma tiempo porque hay que ir por este documento y después por este otro, en vez de pensar cómo mejoro esto. ¿Ok? Pero va por ese lado, Pedro, va por ese lado. Va por ese lado. Hay algo que se llama Pareto. Y el Pareto lo que te dice es que si yo quiero resolver un problema atacando el 20% de las causas, logro el 80% de la mejora. Entonces, si tú planteas un problema en el almacén y dices, quiero empezar a despachar media hora antes, quiero que mis vehículos salgan media hora antes, sientas con la gente, conversas con ellos y empiezan a tomar nota de, oye, ¿por qué salimos a esta hora o qué cosas nos demora? Y van a empezar a tomar nota de, es que pasa esto, es que pasa esto, es que me demoro por esto. Esta es una manera. Y una vez que tienes toda esa lista, empiezas a preguntar, oye, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Y cuando encuentres esas razones, ahí te vas a dar cuenta que quizá mejorando una o dos cositas puedes mejorar el tiempo un montón. Esas son las herramientas que te ofrece la ingeniería industrial. ¿Ok? No te quedes solo en la toma de tiempos, es un poco más allá, es revisar los procesos. ¿Ok? Si no tienen una consulta más, hagamos por favor, chicos, un breve descanso para descansar las cuerdas vocales, para, para estar con un poquito más de fuerza para la siguiente parte de la clase. Prometo tratar de ir un poco rápido para que no se queden hasta muy tarde. Mis disculpas, tarde. No te preocupes, María. Acá entras a la hora que puedas, pero la clase avanza, pero puedes entrar a la hora que puedas. Entonces, hacemos un pequeño break, solo un pequeño break, 10 minutitos y luego continuamos. ¿Ok? Gracias, Andrea. Nos vemos en un ratito. No salgan de la reunión, solo voy a apagar micrófono y cámara. Listo.
Volvemos, chicos. Estamos unos deditos arriba para estar seguros de que ya estamos, de vuelta. Ah, perfecto, excelente, excelente. Excelente, listo. Entonces, podemos continuar. Me han hecho saber que no puedo hacer muy largos los breaks, así que voy a tratar de hacerlos de menos minutos. ¿Ok? Entonces, continuamos. Déjenme, por favor, proyectarles la clase. Perfecto, ya se ve, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. De hecho, es un ejercicio de layout, no pretendo que lo hagan ahorita, sino que más bien entendamos la idea del ejercicio. ¿Ok? Entonces, eres el responsable de la administración de un almacén de distribución de productos electrónicos. ¿Ok? Tienes un espacio de 1.200 metros cuadrados y necesitas distribuir las siguientes áreas: recepción de mercadería, zona de almacenamiento, racks y estanterías. Entiéndase que la zona de almacenamiento es solo el área en que los racks y las estanterías ocupan, no los pasillos, ¿ok? Los pasillos son área de pasillos. Área de preparación de pedidos, despacho de mercadería, pasillos y zonas de circulación y oficina administrativa. Este almacén, como datos, se reciben diariamente 500 cajas de productos de diferentes tamaños, se despachan 400 pedidos diarios, en su mayoría pequeños. La reposición de stock se realiza 2 veces por semana. Existen restricciones de altura máxima de 8 metros en los racks, o sea, los racks pueden ir hasta cierta altura, y se utilizan montacargas y transmaletas para el movimiento de la mercadería. ¿Ok? Entonces, la tarea a realizar es diseñar un layout óptimo del almacén, considerando la mejor distribución de las áreas para optimizar tiempos de recepción y almacenamiento y despacho. Entonces, no pretendo, chicos, no pretendo que ahorita ustedes agarren un papel y que hagan un mapita como debería ser, porque es un poco complicado. Pero lo que les quiero mostrar es más o menos cómo se distribuyen las áreas para un almacén así. ¿Ok? Porque una vez que distribuimos áreas, nos es un poquito más fácil imaginar cómo puede ser un almacén. ¿Ok? Entonces, cuando hacemos esto, ¿ok? Cuando hacemos la distribución del espacio o el layout propuesto, tratamos de dividir los 1.200 metros cuadrados entre las áreas que necesitamos. ¿Ok? Entonces vamos a poner el área de recepción, 150 metros cuadrados, que es el 12.5%. ¿Ok? Que lo ubicamos en la parte frontal, es decir, en la puerta de entrada. ¿Ok? Cerca a los muelles de carga y descarga, de ser posible. Que cuente con áreas designadas para la inspección de calidad y para verificar documentos. ¿Ok? Y habilitar ciertas zonas de espera para la mercadería antes de ser almacenada, porque una vez que la recibo, antes de ser almacenada, tiene que ir a algún lugar que sea su zona de espera. 150 metros cuadrados, el 12.5%. ¿Ok? Y luego la zona de almacenamiento. La zona de almacenamiento es 500 metros cuadrados, más del 40%, es más, entre recepción y almacenamiento está la mitad del almacén, para utilizar racks de almacenamiento de hasta 8 metros de altura. El rack no tiene que tener 8 metros de altura, el almacenamiento es de 8 metros de altura. Los que han visto racks se pueden dar cuenta que en el último piso del rack uno puede poner algo y el rack no necesariamente llega hasta el techo, pero sí el almacenamiento. ¿Ok? Y podemos usar la metodología ABC, que como les digo, y la vamos a ver con más detalle en la quinta clase, es una metodología que me dice qué productos son más importantes, colocando los de mayor rotación o los más importantes en ubicaciones más accesibles. Luego, podemos tomar un área de preparación de pedidos de 200 metros cuadrados y un área de despacho de mercadería de 200 metros cuadrados. Y acá les hago una pregunta. Solo el área de preparación de pedidos es de 200 metros cuadrados. O sea, es más grande que la de recepción de mercadería. ¿Por qué necesitamos un área de preparación de pedidos y el área de despacho también más grande
que el área de recepción. Ideas. ¿Por qué es más grande el área de preparación de pedidos y el área de despacho, además, y más sumadas, son mucho más grandes que el área de recepción? Ideas. Vamos, chicos. Adelante. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos más área para preparar los pedidos y para despachar que para recepcionar? ¿Ideas? ¿Por qué es donde se juntan todos los pedidos para ser distribuidos? Sí, sí se juntan todos los pedidos para ser distribuidos, pero, a ver, pongámoslo así. Yo sé que porque tiene mayor cantidad de pedidos, sí también, pero sí, sí, pero a ver, vayamos un poquito más allá. Yo tengo un almacén y pensemos que más o menos la misma cantidad de productos que recibo son las que saco y mantengo cierto en stock, ¿ok? Si es la misma cantidad de productos que recibo y que saco, ¿por qué un área más grande? Sí, una de las razones efectivamente es, como me ponen los dos, porque se juntan todos los pedidos y porque hay mayor cantidad de pedidos. Porque una cosa es recepcionar productos y otra cosa es preparar distintos pedidos. O sea, yo puedo recepcionar, por ejemplo, el área de despacho debe ser más amplio para poder clasificar. Algo así, Ángela, sí, pues. ¿Por qué? Porque yo puedo recepcionar 5 cajas de un producto y eso es más fácil que tomar una caja de ese mismo producto para 5 clientes e ir preparando los productos para 5 clientes. Muy bien, para poder clasificar, muy bien. Andrea, sí se necesita para preparar los productos porque se requiere más espacio y más personas que preparen los productos, ya que su objetivo es ahorrar tiempo y es más efectivo. En otros países se utiliza una mayor cantidad de personas. Claro, y la razón es porque si bien es cierto puede ser la misma cantidad de productos, cuando me llega un proveedor, por ejemplo, a traerme productos o de una orden de producción me llegan productos, normalmente me llega el mismo tipo de producto, entonces es más fácil guardar todos juntos y me llega solo un pedido a la vez. Pero cuando yo preparo pedidos, ya no es de un solo producto, tengo que coger de varios productos, tengo que hacer un picking de varios productos, tengo que preparar varios pedidos. En la recepción yo puedo atender una recepción a la vez, un proveedor a la vez, pero cuando preparo pedidos, tengo que preparar varios pedidos a la vez, porque se necesita espacio para mover las máquinas, sí, cuando se necesitan, y las personas para preparar los pedidos, efectivamente. Esas son las razones. Entonces, no es lo mismo, por más que podamos pensar que la misma cantidad de producto es la que entra y la que sale, no es lo mismo recepcionar que despachar, ¿ok? Entonces, siempre hay que pensar que tener una buena área de picking o de preparación de pedidos y el área de despacho, que normalmente está cerca de los muelles de carga y descarga, que también tiene que ser esas dos áreas mucho más grandes que el área de recepción. Muy bien, chicos, muy bien. El despacho de la mercadería cerca a la salida para agilizar el proceso de carga en los camiones de distribución. Una zona de revisión de pedidos y etiquetados siempre es bueno. Y el espacio para almacenamiento temporal de pedidos urgentes o consolidación de carga. Eso es cuando nos meten pedidos así, oye, va a venir un cliente y va a recoger esto, pero lo tenemos que atender de todas maneras, que no son cosas que deberían pasar, pero si pasan, es bueno tener un lugar donde guardar ese pedido para que no interfiera con el resto de la operación. ¿Okay? ¿Qué otras áreas nos faltan? Bueno, pasillos y zona de circulación, unos 100 metros cuadrados. Siempre necesitamos pasillos. Y siempre hay que pensar en el diseño de estos pasillos, ¿ok? Para permitir el libre tránsito de montacargas y de los operadores, y además que estén señalizados. 3 metros de ancho en áreas de alto tráfico, implementación de señalización y rutas de tráfico interno. Siempre señalicen, sobre todo, por dónde pueden ir las personas y por dónde van los montacargas para no tener accidentes. ¿Ok? Y lo último es una oficina administrativa de 50 metros cuadrados. ¿Por qué tan chiquita el área de la oficina? En verdad, 50 metros cuadrados no es tan chiquita. Yo he visto departamentos de 48 metros cuadrados. No es tan chica. ¿Por qué más chico que lo demás? Porque si necesitas una oficina grande, la oficina también puede crecer hacia arriba. ¿Ok? Puedes poner 2 pisos en la misma área. Pero es un espacio para supervisión y control de los inventarios y para la coordinación logística. Y hay que tratar de que esté siempre en un punto estratégico para tener visibilidad de las operaciones, en la medida de lo posible. Yo he conocido almacenes tan grandes que no hay manera de ver todo el almacén desde la oficina, pero igual tienen
Son las estratégicas para poder ver bien toda la operación del almacén. ¿Ok? Esa es un poco la idea a la hora de querer preparar un layout o de querer distribuir el almacén o de querer pensar en cómo debe ser un almacén. Tomen en cuenta que no siempre podemos diseñar un almacén desde cero, ¿ok? No siempre lo podemos diseñar desde cero, desde tener un terreno sin paredes. Pero tomar estas cosas en cuenta nos ayuda muchísimo, ¿ok? Profesor, disculpe, pero con esto de la clase me voy a quedar hasta las... Voy a tomar una medicina. No te preocupes, María, adelante, no te preocupes. Les decía que no siempre podemos tomarlo de cero, pero tomen este ejemplo y ustedes van a tener material para más o menos saber, oye, cuánto en principio debo dar por áreas. Ya cuando tienen datos más reales, es mucho más fácil porque para saber el área de almacenamiento necesitas saber qué capacidad de almacenamiento tienes, que necesitas, perdón, y con la capacidad de almacenamiento que necesitas puedes decir, ah, ya voy a utilizar esta área con racks de tantos pisos y con tantos espacios para poder tener un almacén. ¿Ok? Ahora quiero hacer otro pequeño ejercicio con ustedes. Es un ejercicio de ver cómo se han distribuido algunos almacenes. ¿Ok? Entonces, les quiero enseñar unas imágenes para que ustedes me digan qué opinan de esos layouts, de esos almacenes. ¿Ok? Déjenme compartirles otra vez mi pantalla. ¿Ok? Ahí estamos viendo la primera imagen de un almacén. ¿Ok? Este almacén tiene sus oficinas, una zona de carga y una zona de carga, una zona de cross-docking, que entiéndase como la zona en que hago el picking para despachar, una zona arriba a la derecha que se ve gris, que puede ser los vehículos si quieren o los muelles de carga, y todo el almacén hacia atrás, con espacios de tránsito hacia los bordes. Y además, dice que los artículos de clase A, que ellos le ponen que es de fuerte rotación, son los verdes, los de mediana rotación, los azules, y los de baja rotación, los rojos. ¿Qué les parece este layout de un almacén? Si quieren, para ponerse más fáciles, ¿qué crítica le harían a este layout de un almacén? Abran micrófono si quieren, o si quieren escribir, escriban. Pero ¿qué piensan? ¿Qué creen? ¿Qué se pudo haber hecho mejor? ¿Está muy bien así? ¿O qué se pudo haber hecho mejor? Vamos chicos, no sean tímidos, adelante, yo sé que muchos pueden participar. ¿Alguna idea? ¿Qué les parece este almacén? La primera, algo que hemos conversado toda la clase. ¿Qué opinión les merecen las zonas de carga y descarga? ¿Están bien que estén juntas? ¿Qué opinan? Vamos, chicos, pero no se me estén durmiendo porque es sábado en la noche. Yo sé que quieren hacer además cosas después, pero vamos, chicos, adelante. ¿Qué opinan? ¿Está bien que la zona de carga y descarga estén juntas? A ver, déjenme leer el chat. Ah, Marcelo me pone, los productos se no rotan mucho, están muy aislados, especialmente en la esquina inferior. Bueno, es que los productos C en verdad no tienen por qué rotar mucho, por eso son los productos C. Y algo tiene que llevarse hasta el final del almacén. No está malo que sean los productos C. Sin embargo, yo creo que hay productos C que están demasiado cerca de la zona de picking o la zona de preparación de pedidos. Y él me dice, yo tengo una idea.
Dale, Yerlen, abre el micrófono o escríbela, adelante. Mapi, no se pueden activar los micrófonos. Gracias por avisarme, Valentina. ¿Se pueden activar los micrófonos, por favor? Si les puedes dar acceso, me ayuda mucho con la clase. Sí, claro, docente, ahorita lo activo. Gracias. Kiara, falta la entrada de salida. ¿Cómo es la entrada de salida, Kiara? La entrada y la salida. La entrada y la salida están juntas. Hay hay una entrada por un costado, pero eso es como que la entrada peatonal. Pero tienes una zona de carga y una zona de descarga, que si quieren son las entradas y las salidas, pero están juntas. La pregunta es, ¿está bien que estén juntas o se pudo haber hecho de otra manera? ¿No? Se puede haber hecho de otra manera. Claro, claro que sí, María, se puede haber hecho de otra manera. De hecho, no es lo más inteligente tenerlas juntas. Yerling, levantaste la mano, adelante. Profe, es que yo opino que no debe estar o sea, juntas. Una tiene que estar en un lado para darle flujo y fluidez al almacén y la otra salida, donde no se entorpezca lo que es la recepción y la salida de toda la mercadería. Exacto, exacto. Tienes mucha razón. Tienes mucha razón. Así es como debería ser. Así es como debería ser. Andrea Mendoza, para poder diseñar este tipo de organizaciones se puede mejorar la efectividad y productividad, ya que se requiere una mayor rapidez y sobre todo podrá ser más eficiente si cuenta con el personal entrenado para obtener mayor rentabilidad económica, tales como por ejemplo emplear robots que carguen una cantidad de cajas. Sí, está muy bien, Andrea, y tienes razón, siempre eso te va a dar eficiencia. Pero empieza por lo más fácil, que es qué hacemos con lo que tenemos, ¿ok? Que la carga y descarga estén juntas no es la mejor idea, no es la mejor idea, ¿no? Este almacén dudo que haga tanto computing porque es un almacén muy grande. Yerlin, se levantaste otra vez la mano adelante. Profe, en este caso, si ya tenemos así lo que es la entrada y la salida, lo que debemos de hacer es organizar mejor todo el almacén. Tratar de distribuir de un lado el flujo rápido, o sea, la mercadería que se mueve más y la entrada, y del otro lado organizar todo lo que sale. Exacto. Y ahí les iba a decir yo, sí, está bien. Hay que organizarse mucho por dónde pongo los productos cuando entran y cuando salen. Ahora, acá me dicen que tengo productos A, que son los de alta rotación, me dice, los B, los de mediana, y los C, los de baja rotación. Y en general, el C está más o menos lejos del espacio de preparación de pedidos, ¿ok? Pero ¿qué me dicen del A y el B? Si el A es el que más rota, ¿no debería estar un poquito más pegado? O sea, yo tampoco entiendo por qué hay parte del B puesto más cerca de la zona de cross-docking o de picking que el A. Podría estar más cerca, ¿no? Incluso hacia los dos lados de la zona del cross-docking para poder hacerlo distinto. ¿Ok? Entonces, también el orden de los productos, el orden como están los productos, si bien se tiene cierta idea de los productos A, B y C, y de tener más cerca los A y luego los B y luego los C, pero no se aplica también como se podría haber aplicado. ¿Ok? Eso también pasa en este ejemplo. Ahora, ¿qué me dicen de este otro almacén? Otra cosa, ¿no? Completamente distinto. ¿No? Dale, Yerling, adelante. Ese está súper bien, profe, porque está bien distribuido, tiene lo que es un flujo de entrada y un flujo de salida, y no se le entorpece a la hora de alistar todo lo que son los pedidos que están siendo para despachar. Exactamente. Y además, como se dan cuenta, necesitan solo dos muelles de descarga para la recepción y cuatro para la salida, con cada uno con su zona de despacho, una zona de alistamiento y luego cada lugar con su zona de despacho, porque siempre la zona de recepción puede ser más chica que la zona total de despacho. Luego hay otras cosas que podemos ver, ¿no? Que, y otra vez, cuando podemos diseñar todo nuestro almacén, podemos hacer estas cosas, ¿ok?
Entonces, entran los productos y tengo toda la zona de almacenamiento y la zona de carga y descarga están en absolutamente zonas opuestas, lo que me permite ir moviendo mis productos de acuerdo a la rotación que les quiero dar. Tenemos un área de zona de baterías, un área de baños, estas sí son más, detalladas, y un área de oficinas. El área de oficinas pequeña en una esquina, acá lo estamos viendo de arriba, pero si lo vemos de abajo, es un área que puede tener 2 pisos para poder ver mejor toda la operación. Y además en la parte de arriba tienen una zona muy interesante, el área de logística inversa, área de cuarentena, que le llaman así ya área de manufactura liviana. ¿Qué es el área de logística inversa? ¿Alguien sabe qué es el área de la logística inversa? Esa área de logística inversa es simple y llanamente donde voy a poner mis Devoluciones. devoluciones. Muy bien. ¿Quién fue? ¿Quién me dijo? Andrea Velázquez. Andrea Velázquez. Las devoluciones, efectivamente. Son las devoluciones, las guardo ahí. La de área de cuarentena, entiéndase por productos que están no disponibles. Si del área de devoluciones yo veo que hay productos que no están disponibles, que no los voy a poder mejorar, los puedo llevar al área de cuarentena o al área de no disponibles. Y los que puedo mejorar los puedo llevar al área de manufactura liviana para que después pasen al almacén. ¿Ok? Para eso es. Cuando hablamos de productos no disponibles, son productos que se pueden haber dañado. Cuando un producto se daña, no es que lo tenga que sacar de mi almacén. Tiene que aparecer, tiene que estar en un lugar físico, separado, y dentro de mi sistema de almacenes tiene que decir que está, solo que no lo puedo utilizar. ¿Ok? No es porque, uy, esto ya se rompió, ya lo barro, lo boto, ya está. No funciona de esa manera. ¿Ok? Por una cuestión contable. Muy bien, Andrea. Entonces, este almacén está mucho mejor diseñado que el anterior. ¿Ok? Cuando nosotros podemos diseñar nuestro almacén de cero, podemos pensar en algo así. Yo trabajé en Construcciones Metálicas Unión hace muchos años, hace ya más de 10 años. Y hacíamos almacenes y teníamos clientes que lo que tenían era un terreno. Entonces nos daban a nosotros para hacer todo. Y subcontratábamos quien haga la losa del almacén, el piso, hacíamos las paredes con cerramientos, un material especial, hacíamos los techos con materiales especiales, hacíamos los racks y los poníamos de acuerdo a la distribución que ellos querían. Entonces, cuando tienes ese espacio, tú puedes hacer una distribución así. Si tienes todo ese espacio para hacer una distribución bien pensada, y haces esto de acá más bien lo tienes que tener cuando tienes ya un espacio y tienes que buscar soluciones para el espacio que tienes. Y aún así se podría hacer mejor. Si vas a tener una zona de carga y una zona de descarga juntas, ¿ok? Está bien que la zona de descarga esté un poquito más lejos que de la zona de preparación de pedidos que la de carga, pero puedes utilizar horarios, ¿ok? Recibo a mis proveedores a partir de las 11 de la mañana y en la carga también puedo usar horarios, despacho desde muy temprano y ciertos días a ciertos lugares para que la carga sea mucho más, mucho más fácil, mucho más fluida y después no se junte con la descarga. Entonces, un almacén así es cuando no me queda de otra, ¿ok? Pero si puedo diseñar mi almacén, debería hacerlo de esta otra manera. ¿Ok, chicos? Entonces, ¿alguna consulta? ¿Alguien que quiera aportar más? Voy a leer el chat luego. ¿Y así evitamos accidentes y pérdidas, profesor? Sí, así es. Así evitas accidentes y así evitas pérdidas. El otro almacén es un diseño muy bueno y es como deberíamos pensar. Ahora, los almacenes, ese diseño de almacén siempre responde a cómo voy a gestionar mi almacén, cómo costeo y cómo gestiono. Cómo costeo lo vamos a ver en la clase de recuperación del lunes, por favor no se la pierdan, porque además el examen viene hasta la tercera sesión, así que intenten por favor no perderse. Y en la sesión del martes, tomando la parte del costeo, vamos a ver cómo se gestiona ya el almacén, cómo gestionamos la rotación de almacén y cómo se pueden hacer
estas gestiones, ¿ok? Si no tienen alguna pregunta más, siempre me piden que les deje algunos minutitos al final de la clase. Así que, Valentina, te dejo la clase. Muchas gracias, chicos, por la paciencia. Muchas gracias por estar aquí en la clase.